Mi nombre es Marcela Aguilar, y la noche de mi boda, mi padre convirtió mis votos en un chiste. Se quedó allí con la copa en alto, sonriendo a la multitud como si fuera dueño del momento, luego se rió, llamándome la chica que escribe para héroes de verdad. La sala estalló en carcajadas. Yo no. No era la primera vez que se burlaba de mí, pero sería la última vez que se lo permitiría. En ese instante, bajo los aplausos y las luces doradas, algo dentro de mí se rompió. No por la ira, sino por años de ser borrada en silencio por el hombre que me enseñó a hablar, y luego nunca escuchó. Él pensó que era solo una broma. Pero esa noche la verdad que había enterrado durante años ya esperaba detrás del micrófono, lista para reescribir su historia con la mía. Siempre había aceptado que mi padre podía convertir cualquier reunión familiar en un evento de campaña. Aún así, nunca imaginé que convertiría mi boda en uno también. Bajo las suaves luces doradas del Salón Real del Hotel Ritz, se paró frente a 200 invitados, con la mano apoyada en el micrófono como un hombre nacido para controlar una multitud. Su voz rodó por la sala con la pulcra facilidad de un político de carrera, cada sílaba afilada para el aplauso. Mi hija siempre ha sido brillante, comenzó, haciendo una pausa lo suficientemente larga para asegurarse de que todos los ojos estuvieran en él. Escribiendo las palabras de otras personas, la risa estalló de inmediato. Copas de cristal tintinearon. Alguien silbó. El sonido raspó mis nervios. Brillante, hueco, despiadado. A mi lado, los dedos de Hugo se apretaron suavemente alrededor de los míos debajo del mantel. Sonreí como sonríe una persona a la que le han enseñado que el silencio mantiene la paz. Por dentro, sin embargo, algo palpitaba, lento, pesado, deliberado, como si mi corazón hubiera comenzado la cuenta regresiva para la detonación. Recorrí la sala con la mirada, dejándola vagar hacia la mesa principal. El subsecretario de Estado estaba sentado allí, con una expresión ilegible, flanqueado por 2 representantes de la OTAN y varios funcionarios de seguridad nacional. Ninguno de ellos se rió. Ellos sabían. Y ellos sabían. Yo sabía que ellos sabían. Pero nadie habló. Nadie se atrevió a corregir la historia porque hacerlo expondría todo lo que mi padre había reclamado como suyo. Tomé un respiro constante, la sonrisa aún pintada en mi rostro, y dejé que la risa pasara de largo. No era la primera vez que contaba esa historia. Sin embargo, sería la última vez que la terminaría sin la verdad. Crecí en una casa donde cada cena se sentía como una audiencia, y cada silencio conllevaba el peso de un veredicto no pronunciado. En nuestra mesa mi padre llenaba el aire con declaraciones sobre el orden, el legado y el poder de la voz de un hombre. Mi madre, una vez una diplomática talentosa, había guardado sus premios después de casarse con él, retirándose del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta que se convirtió en poco más que un telón de fondo silencioso de su carrera. En esa atmósfera aprendí a vivir en la quietud. Cada vez que intentaba hablar, él me interrumpía. Cada vez que alguien me elogiaba, él me recordaba que era solo suerte, que la grandeza pertenecía a aquellos que hacían un trabajo de verdad. Dejé de responder y comencé a observar. Absorbiendo cada detalle de la forma en que un analista recopila inteligencia sobre un adversario. Él usaba las palabras para definirme. Yo usaba el silencio para reclamarme. Cuando le dije que había sido aceptada en el Ministerio de Asuntos Exteriores, él sonrió con desdén y lo llamó gracioso. Y a partir de entonces, un apodo burlón me siguió a cada reunión familiar. Una tarde, después de que repitiera la historia una vez más, mi madre me llevó al balcón. No luches contra él, susurró. Él solo teme el día en que lo superes. Le pregunté en voz baja qué temía ella. Dudó con los ojos bajos. Que él tenga razón. Esa noche pasé por su puerta y la vi sola, mirando una foto antigua de ella misma, estrechando la mano del embajador francés. La luz de la lámpara atrapó el cristal, reflejando a una mujer que una vez había hablado por una nación y ahora era una sombra. En ese momento supe que nunca me permitiría desvanecerme en una segunda sombra. 2 años antes de la boda, Madrid permanecía despierta bajo el resplandor de las noticias de última hora. La red de defensa de la OTAN había sido vulnerada, con riesgo de filtraciones catastróficas. En las profundidades del sótano del Ministerio de Asuntos Exteriores, yo estaba en el centro de una pared de pantallas que transmitían código cifrado. Mi equipo corría contra el reloj.
Un movimiento en falso podría inclinar al mundo hacia la guerra. Dirige los datos a través del protocolo secundario. Sin acceso hasta que de luz verde ordené. Nadie me cuestionó. Hugo Torres, entonces representante del Palacio de la Moncloa, observaba desde el borde de la sala, sus ojos una mezcla de incredulidad y respeto mientras me veía unir los hilos. Detuvimos la brecha con segundos de sobra. 3 semanas después, se firmó el acuerdo de ciberseguridad de la OTAN, restaurando la confianza de los aliados. Madrid aplaudió al hombre que lo firmó, el senador Guillermo Aguilar, pero el borrador había sido mío de principio a fin, enviado a través de un canal seguro con mi nombre borrado por clasificación. En el registro oficial, no había Marcela Aguilar. Él se llevó el crédito. Yo mantuve mi silencio. Me dije a mí misma que valía la pena, que a veces quien escribe la historia tiene que desaparecer para mantener la paz. Pero mientras lo veía regocijarse con elogios por palabras que no había escrito, un solo pensamiento se endureció en mi pecho: si alguna vez intentaba convertir mi silencio en su triunfo, me aseguraría de que el mundo supiera de quién era la mano que había escrito la historia. Me senté en el despacho de mi padre en la capital, rodeada de apretones de manos enmarcados y fotos de campaña brillantes, evidencia de una carrera construida más sobre la imagen que sobre la sustancia. En su escritorio un vaso de whisky, un micrófono plateado y el discurso que había garabateado para mi boda. Será grandioso, Marce dijo con los ojos brillantes ante la idea de cámaras y donantes. Periodistas, la mitad del Senado, un legado, querida, le pregunté tan fría como la última luz que se filtraba por las persianas, ¿lo creen? Él sonrió. Ofreció su frase favorita: déjame encargarme de la imagen. Cayó como una acusación. No iba a hablar como un padre esta noche. Hablaría como un político. Salí de su oficina sintiéndome catalogada, un activo para ser exhibido. Hugo escuchó sin interrumpir cuando le conté sobre la invitación de la prensa de la capital. Su mandíbula se tensó. Entonces démosle la audiencia adecuada, dijo. Me dijo que había arreglado la transmisión. Las palabras de mi padre se escucharían más allá del salón de baile. Millones podrían escuchar el chiste que planeaba contar. Cerré mi laptop en el hotel y nombré un archivo: Operación Documentos Riz. Sin drama, solo un plan. Me moví como una coordinadora con un plazo ajustado. Las invitaciones se enviaron discretamente al subsecretario, a 2 asesores de la OTAN, al director del Comité de Seguridad Nacional y a un puñado de colegas que conocían al verdadero autor del acuerdo. Mi plan de asientos colocaba a mi padre entre testigos que podían autenticar la verdad con un simple asentimiento. Hugo se posicionó cerca de la mesa de sonido, listo. Un día antes llegó un correo electrónico anónimo: crees que estás a salvo porque nadie sabe lo que hiciste, pero algunos de nosotros sí. Lo imprimí, lo sellé en un sobre con cinta roja. Evidencia guardada para el momento en que importara. En el balcón esa noche, Hugo preguntó: ¿quieres que lo detenga si cruza la línea? Negué con la cabeza. Sabrás cuándo hablar. La lluvia golpeaba las ventanas mientras ensayaba la secuencia en mi cabeza. Los ángulos de la cámara. La pausa precisa que cedería el escenario a la verdad. Luego un último mensaje de texto: mañana no serás el único expuesto. Dejé el teléfono sin miedo. Si la exposición llegaba, me aseguraría de que aterrizara donde debía. El salón de baile del Riz resplandecía con esa luz dorada suave y costosa que hace que todo parezca perfecto, incluso cuando no lo es. La risa ondulaba en el aire, tintineando contra las copas y el tenue perfume del poder. Me movía a través de todo ello, sintiéndome mitad presente, mitad distante, atrapada entre 2 mundos que nunca habían pertenecido juntos. Uno era la familia, el otro la política, y mi padre había pasado su vida enseñándome que los dos eran lo mismo. Él prosperaba aquí, rodeado de hombres que admiraban su encanto y mujeres que habían memorizado sus titulares. No era un padre esta noche. Era un senador actuando en su terreno, estrechando manos, intercambiando sonrisas, alimentándose de la atención. Sentí el peso de cada mirada que se volvía hacia mí. No porque fuera la novia, sino porque era su hija, el papel secundario silencioso en su campaña continua por la admiración. Cuando levantó el micrófono, la risa se apagó como si la sala hubiera sido entrenada para obedecer. Su voz se extendió suave y segura.
Mi hija Marcela siempre ha sido brillante, dijo, haciendo una pausa lo suficientemente larga para el efecto. Y cuidadosa siempre entre bastidores, siempre la ayudante silenciosa. La multitud se rió a coro. Casi podía escuchar el clic de cada sonrisa performativa. Luego añadió, ahora está haciendo algo de trabajo para el Ministerio de Asuntos Exteriores, el tipo de trabajo donde archivas documentos y mantienes el café caliente, perfecto para sus nervios. El proyector detrás de él parpadeó. La presentación de diapositivas de la boda se disolvió en la transmisión en vivo de las cámaras de prensa. Cada palabra que pronunciaba ahora se desplazaba como subtítulos en la transmisión, llegando a quienquiera que estuviera mirando en línea. Algunos invitados miraron sus teléfonos. Otros se movieron incómodos. En la mesa principal, el subsecretario de Estado dejó su copa, sus ojos entrecerrados con una desaprobación silenciosa. Mi padre no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado actuando, demasiado orgulloso para ver el escenario inclinarse bajo sus pies. Luego vino la frase que partió el aire por la mitad. ¿Sabes cuando me dijo que trabajó en el acuerdo de ciberseguridad de la OTAN? Casi me río. Mi pequeña ayudando a redactar tratados internacionales. Adorable. La postura del subsecretario cambió. Se enderezó. Ya no era un invitado divertido, sino un hombre que medía la sala. Al otro lado de la mesa, Hugo se encontró con mi mirada. Sus ojos lo dijeron todo, es el momento. Asentí una sola vez. El movimiento más pequeño, invisible para los demás. Pero fue suficiente. La operación había comenzado. Hugo se levantó. El suave zumbido de la sala se derrumbó en silencio. Las luces del escenario se posaron en su traje negro mientras avanzaba. Cada paso deliberado. Senador Aguilar, dijo con un tono uniforme. ¿Puedo decir unas palabras? Mi padre sonrió ajeno. Claro, hijo. Espero que hayas heredado su paciencia. La risa onduló de nuevo, más tenue, esta vez incierta. Cuando Hugo tomó el micrófono, el cambio fue instantáneo. La calidez se esfumó de la sala, reemplazada por algo más agudo. ¿Recuerda el acuerdo de ciberseguridad de la OTAN que firmó hace 2 años?, preguntó Hugo. Mi padre sonrió orgulloso. Claro. Uno de mis mejores momentos. Entonces permítame compartir algo con la gente aquí esta noche, dijo Hugo con la voz baja pero audible. La persona que escribió todo ese documento, cada cláusula, cada salvaguardia que detuvo una crisis internacional, está de pie justo a su lado. El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue pesado. Oí el leve tintineo de un tenedor caído en algún lugar cerca de la parte trasera de la sala. Esa es una historia divertida, Hugo, dijo mi padre, forzando una risa. Ella ayudó con las notas. Hugo no le dejó terminar. No, señor, ella lo escribió. Yo estaba en esa sala cuando ella salvó la negociación. Cuando nos salvó a todos. El subsecretario se levantó de su silla, su voz firme y lo suficientemente alta para que los micrófonos la captaran. Es verdad, dijo. Marcela Aguilar no escribió la historia. Senador, ella la creó. Un murmullo se extendió entre los invitados, la incredulidad se convirtió en comprensión. Observé cómo la cámara giraba hacia mi padre, su rostro pálido bajo las luces. Al otro lado de la sala, uno de sus antiguos asesores de campaña miraba fijamente la mesa, la culpa grabada en el hundimiento de sus hombros. El mensaje que había recibido la noche anterior, mañana, no serás el único expuesto, de repente tuvo sentido. Habían sabido que la verdad era un arma y tenían razón. Pero nunca imaginaron que yo la usaría de esta manera. Limpio, silencioso, irrefutable. Hugo volvió a colocar el micrófono sobre la mesa. No hubo aplausos, solo silencio denso y sofocante, el tipo que sella un veredicto. Mi padre parecía perdido, su mirada se movía de rostro en rostro como si buscara un aliado. Luego sus ojos encontraron los míos. «¿Tú escribiste eso?», susurró. Mantengo su mirada sin pestañear. Ahora todos saben de quién eran esas palabras. Bajo la dura luz blanca, parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Ya no era el hombre que dominaba cada habitación, sino lo que siempre había temido convertirse, irrelevante en presencia de la verdad.
Cuando Hugo dejó el micrófono, el sonido resonó una vez, luego se desvaneció en un silencio como ningún otro que hubiera conocido. No era el silencio del shock o la vergüenza. Era el silencio de un imperio caído. Mi padre permaneció de pie, los hombros temblaban, la mano congelada contra la mesa como si la madera pudiera anclarlo. Su rostro se había desvanecido, su boca medio abierta, los ojos se movían por la multitud en busca de un aliado que ya no existía. Nadie habló. Nadie se movió para salvarlo. La cámara de televisión seguía grabando su imagen en la pantalla. El pie de foto debajo leía las últimas palabras del subsecretario: ella no escribió la historia. Senador, ella la creó. Cada sílaba golpeó como una bala. En la segunda fila, los ojos de mi madre brillaban, no con tristeza, sino con liberación. 30 años de tranquila resistencia disolviéndose en algo cercano a la paz. Se encontró con mi mirada y asintió una sola vez. Eso fue todo lo que entendí. La batalla que ella no pudo ganar, su hija la había terminado de manera diferente. Mi padre intentó sonreír, los labios temblaban, el gesto se desmoronó antes de llegar a sus ojos. Di un paso adelante, pasé los dedos por el micrófono frío y susurré lo suficientemente fuerte como para que él me oyera. Está bien, papá. Puedes sentarte ahora. Se hundió en su silla, mirando a la nada. Las luces de arriba ya no lo favorecían. El hombre que una vez midió el honor por los aplausos ahora aprendía lo que realmente significaba en palabras que no necesitaban ser pronunciadas. La banda de jazz cambió a una melodía lenta y melancólica. Hugo tomó mi mano y juntos pasamos junto a él. Al hacerlo me detuve, me acerqué y le dije en voz baja: ahora todos saben de quién era la historia. No había triunfo en mí, ni ira que quemar. Solo calma, el tipo de silencio tan completo que incluso la sala parecía respirar más lento solo para escucharlo. 2 semanas después de la boda, Madrid se sentía pesada con el tipo de lluvia invernal que difuminaba todo lo que tocaba, calles, ventanas, incluso recuerdos. Para todos los demás el escándalo se había desvanecido, reemplazado por titulares más frescos. Pero dentro de mí, la tormenta seguía girando, baja y silenciosa. Una mañana, mientras ordenaba los regalos de boda sin abrir, encontré un sobre blanco liso sin matasellos. Mi nombre estaba escrito en tinta azul en la esquina para Marcela. La letra me detuvo la respiración. Su letra. Me senté antes de abrirlo. Dentro había una copia doblada del acuerdo de ciberseguridad de la OTAN. El documento que una vez había llevado su firma y su gloria. El mismo papel que construyó su reputación, que coronó su carrera. Pero ahora se había agregado otra línea en la parte inferior, escrita con la misma letra azul familiar. Finalmente leí lo que firmé. No escribiste para mí. Escribiste para el mundo. Con respeto, papá. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera vez hasta que las palabras se difuminaron. No había un lo siento. No un te quiero. Ningún intento de reescribir lo que ya se había dicho en público. Y sin embargo supe que para un hombre que había vivido su vida creyendo que las palabras eran armas, esas 2 palabras, con respeto, eran su rendición, su disculpa y su reconocimiento, todo en uno. Ese era su idioma y por primera vez habló el mío. Enmarqué la carta y la coloqué junto a nuestra fotografía de boda. 2 documentos uno al lado del otro, uno político, uno personal, ambos con los mismos nombres. Guillermo Aguilar y Marcela Aguilar, un padre y una hija, 2 firmas, una verdad. Mientras la lluvia golpeaba la ventana, sentí una extraña calma establecerse dentro de mí. No porque él finalmente me entendiera, sino porque finalmente había elegido el silencio sobre la defensa, porque después de todo el ruido, había aprendido el idioma que yo había hablado toda mi vida, el lenguaje silencioso e innegable del respeto. 1 año después, la ciudad se había suavizado de nuevo. Madrid por la mañana era toda luz pálida y cristal tranquilo. La clase de calma que solo llega después de las tormentas. Me senté en mi nueva oficina en el último piso del Ministerio de Asuntos Exteriores. La pequeña placa de latón en mi escritorio leía Marcela Aguilar, subdirectora, Oficina de Seguridad Internacional. El sol salió sobre el Congreso de los Diputados, la luz se derramaba sobre los edificios que mi padre una vez había gobernado con su voz. Ahora simplemente calentaba el mármol. Indiferente, atemporal. Hugo entró llevando 2 tazas de café.
Puso una al lado de mi teclado. Su sonrisa fácil. Familiar. Todavía la callada, bromeó. Le devolví la sonrisa. Lo callado funciona. En la pared detrás de mí colgaban 2 fotografías enmarcadas. La primera era de nuestra boda. Hugo y yo de pie bajo el candelabro, mis padres a lo lejos, un halo de luz dorada que nos bañaba a todos por igual.